La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Continuamos estudiando el libro de Romanos desde el capítulo 6 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Por el bautismo hemos muerto con Cristo. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue sepultado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una figura de su muerte no ejerció en él, pero compartimos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no les demos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, aún una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto y no obedezcan a sus deseos. No le entregue su miembro que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como almas santas al servicio de Dios. El pecado ya no lo volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavo, pasan a ser sus esclavos y obedecen sus órdenes. ¿No es así? Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo la fe alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado, y liberados del pecado se hicieron esclavos del camino de justicia. Ven que el uso figura muy humana, pues tal vez le cueste entender. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanlos ahora en seguidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto del camino de justicia, pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto?
Al final está la muerte, y ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación, y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Le hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido mientras éste vive. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Mientras esté viva, cometía un adulterio entregándose a otro. Pero muerto el esposo, queda libre de sus deberes, y si se entrega a otro hombre no será un adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado que actuaban en nuestro cuerpo produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a lo que no tenían apasionado, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Yo no tendría conciencia de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho: no codiciará. El pecado encontró ahí su oportunidad y se aprovechó del precepto para despertar en mí toda suerte de codicia, mientras que sin ley el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que no había ley y yo vivía, pero llegó el precepto, dio vida al pecado y yo morí. Así pues, el precepto que había sido dado para la vida me trajo la muerte. El pecado se aprovechó del precepto y me engañó para que después el precepto me causara la muerte. Pero la ley es santa y también es santo, justo y bueno el precepto. ¿Será posible que algo bueno produzca en mí la muerte? En absoluto. Esto viene del pecado y se ve mejor lo que es el pecado cuando se vale de algo bueno para producir en mí la muerte. Gracias al precepto, el pecado deja ver toda la maldad que lleva en sí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo creer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí.
Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto que en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu y paso a ser esclavo de la ley del pecado que está en mis miembros. Feliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo o de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En resumen, por mi conciencia me someto a la ley de Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. Lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. Así en adelante la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los caminos del Espíritu. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería, pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo, y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Algo entretiene la inquietud del universo, y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son.
Pues si la creación se ve obligada a no llorar algo duradero, esto no viene de ella misma, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza, porque el mundo creado también dejará de trabajar para que sea destruido y compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un principio de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijo y la redención de nuestros cuerpos. Estamos salvados, pero todo es esperanza. ¿Quiere ver lo que espera? Ya no sería esperar. ¿Por qué? ¿Puedes esperar lo que ya ves? Esperemos pues sin ver y lo tendremos. Si nos mantenemos firmes, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabra como con gemidos, y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que los aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser como sus hijos y semejante a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a lo que Él eligió lo llamó, a lo que llamó lo hizo justo y santo, y lo que hizo justo y santo le da la gloria. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo lo declara justo. ¿Quién lo condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la prueba, la aflicción, la persecución o el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como oveja destinada al matadero. Pero no en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sea del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero hablarle en Cristo, todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua hasta el punto
que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas, quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con la alianza, el don de la ley, el culto y la promesa de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de la promesa de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos, pues le fue dicho: los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios, y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no había dicho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo: el mayor servirá al más joven. La escritura dice al respecto: elegí a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice, sin embargo, a Moisés: seré misericordioso con quien quiera serlo, y me complaceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la escritura dice a Faraón: te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder, y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien Él quiera. Tú me vas a decir: Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero, amigo, ¿quién eres tú para pedir cuenta a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con él mismo barro una vasija preciosa o una para el mensaje? Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ella quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo quiere manifestar la riqueza de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo con el profeta Osea: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como se le dijo: ustedes no son mi pueblo,
serán llamados hijos de Dios vivo. Ustedes son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar: aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecido a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscan el camino de rectitud lo encontraron. Hablo de la rectitud que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de rectitud, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a la observancia y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito: mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que son fanáticos del servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdad, rectitud, y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios, porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando la fe llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe: quien la cumpla hallará por ella la vida. Pero hay otra justicia que es fruto de la fe, y dice así: no diga en tu corazón quién subirá al cielo. Era una manera de decir que Cristo bajaría de allí, y luego quién bajaría al abismo. Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje, y es la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud, y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias, pero es un hecho que no todos aceptan la buena noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién no ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de
una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en los últimos rincones del mundo. Y sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entiendas? Y de inmediato Moisés nos dice, yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refiere a Israel, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Hermanos, Romanos, libro de Romanos. Pablo habla a las iglesias primitivas una vez más, haciéndole el señalamiento de la obediencia al Padre, reconocimiento del Hijo y el concepto básico del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, de los creyentes. Y cristianos porque siguen al Mesías, siguen a Cristo. El bautismo ayuda a que todo hombre en el pecado nazca a un hombre nuevo. Por eso dice el bautismo, por el bautismo hemos muerto y estamos con Cristo. Hemos muerto al pecado y estamos con Cristo. Entonces, la religión judía no obliga a los cristianos. Y la triste situación del que conoce la ley y no a Cristo, porque la ley viene por el cumplimiento y Cristo viene por la fe. Y hemos recibido el Espíritu Santo por fe. Y a través de la fe, el estudio de la palabra y creer que el Espíritu de Dios nos guía. También toda la nación espera la redención de Jesucristo. Y quienes no podrán apartarse de su presencia, aquellos que lo aceptan, porque cuando lo aceptan, ¿quién lo apartará del amor de Dios? ¿Qué situación, condición, qué crisis, qué enfermedad aparta a los que creen del amor de Dios, a los que creen que son hijos de Dios, amados por Dios? No importa la raza, el color de su piel, no importa las veces que hayan caído, no importa los pecados que hayamos conocido, si nos consideramos hijos de Dios, en la conciencia, en la plenitud del conocer y el saber, y respetamos eso y cumplimos en base que somos hijos muy amados por Dios, de una forma tan amado que Dios pagó un precio a través de Jesucristo muy alto para darnos una salvación gratuita en una crucifixión manifestada en la materia del cuerpo, bajo sufrimiento y pesadez y humillación. Y fue un amor tan grande decirte yo te amo y con el sacrificio de mi hijo yo te salvo. Y yo te traigo porque Jesucristo nos presentó al Padre limpio y puro. Al dar su vida en esa cruz, al ponerle esa corona de espina, hizo que nuestros pensamientos sean puros, transparentes, de acuerdo a la voluntad del Padre. Al ser clavada su mano, hizo que hiciéramos obras positivas. Al ser clavado su pie, hizo que nuestros pies fueran por los senderos que el Dios Padre quiere. Al recibir ese lanza en el costado abierto que salió agua y sangre, hizo que cada uno de nosotros amara de corazón la gracia de la salvación y por ello cuidar la familia, cuidar la ciudad, cuidar la nación, cuidar la humanidad y contribuir con el mundo mejor, llevar la buena nueva a los que no la conocen y transmitir los buenos principios que hemos aprendido a través de nuestras actuaciones.
porque no hemos creído en el mal para siempre, sino que hemos sido salvados. Y Dios no es un Padre injusto. Dios es un Padre de justicia, y con su diestra de sus manos y sus brazos poderosos nos ha salvado. Entonces los judíos, los griegos, los paganos, no importa de dónde seamos, ni el país que pertenezcamos, ni el idioma que hablemos, ni la cultura, ni la historia, ni el tiempo. Es simplemente aceptarlo, creerle, reconocerle como nuestro Padre que dio a su Hijo por cada uno de nosotros, y que el pecado nos separa de Él. Pero aceptar a Jesús y aceptar la fuerza del Espíritu Santo que Jesús nos da, nos salvamos.